Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Carlos Muñoz Rivero, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica en la UNAD. Hoy le voy a explicar sobre el desarrollo de la tarea 1, cinemática en física. El paso 1 dice que debemos ingresar a un simulador en línea para poder interactuar con él, identificar los elementos que nos van a permitir ajustar los valores que nos da la guía. Aquí yo tengo el simulador abierto en línea. Dice la guía que debemos ingresar los siguientes valores. Nos dice que debemos iniciar una distancia inicial o posición inicial de 0 metros, una velocidad dependiendo del último dígito de la cédula, en el caso mío es 8, y que le agreguemos un decimal. Yo lo coloqué en 8.4, entonces con el deslizador lo graduamos aquí en 8.4, aquí, y nos dice que una aceleración de 0 metros por segundo cuadrado. Esto es para el movimiento rectilíneo uniforme. Le damos play. Nuevamente aquí nos va a arrojar una gráfica después que se detenga la imagen. Aquí, dándole a exportar datos, podemos obtener una gráfica. Entonces, aquí exportamos los datos, nos descarga un archivo en Excel. Yo los datos los tengo descargados por acá. Estos datos son para la primer ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí ven? Con una aceleración de 0 nos da una velocidad constante de 8.4 metros por segundo. La distancia sí varió con respecto al tiempo. Después nos dice el paso 2, debemos hacer lo mismo pero variando la aceleración. En este caso la aceleración la debemos colocar en 2.5. Vamos al simulador, colocamos la aceleración 2.5 y la misma velocidad 2.5. ok, le damos play, esperamos que se detenga. Listo, después exportamos los datos, que son estos que están acá. Entonces analicemos aquí. La velocidad varió con respecto al tiempo, la distancia, y vamos aquí donde está la gráfica, la tabla que nos descargamos en Excel, y podemos notar que tenemos una aceleración constante, los datos de velocidad, los datos de posición y los datos del tiempo. Este es el paso 3. Ahora vamos para el paso 4. Dice que análisis de datos. Realice una gráfica de posición en función del tiempo para cada tabla del paso 3. Ok, entonces debemos hacer una gráfica con cada función, teniendo en cuenta esta tabla. ¿Sí? Entonces la gráfica que me arrojó para promover el movimiento rectilíneo uniforme fueron estas gráficas: distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo, y la gráfica de aceleración, que la aceleración es 0. Después, para el movimiento uniformemente acelerado, estas fueron las otras gráficas. Esto es una curva en forma de parábola: distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Paso 5. Analice los resultados obtenidos y presente sus conclusiones a continuación. Viendo los resultados, puedo concluir que el movimiento rectilíneo uniforme a la velocidad es constante, es decir, que el motociclista no presenta ninguna aceleración, se mueve o se desplaza en una trayectoria lineal. Para el movimiento uniformemente acelerado, veo que existe una aceleración que es constante. Esta hace que se dé un cambio uniforme en la velocidad del motociclista, o sea, la velocidad es variable.
También se puede decir que la distancia recorrida aumenta de manera cuadrática o en función del cuadrado del tiempo. Además, debemos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de su gráfica de movimiento? En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, es cero, y la velocidad es constante, y en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado existe una aceleración constante y la velocidad varía. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Pasa a ser un movimiento uniforme, donde la aceleración es cero. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? Bueno, para el caso del movimiento uniforme, el área bajo la curva representa el desplazamiento, y esta es en forma de un rectángulo. Si la vemos por acá, vamos a la gráfica, aquí está. Tenemos una gráfica, un área en forma de rectángulo, a la cual vamos a hallarle el área. Entonces, la fórmula para el área de un rectángulo es base por altura, donde la base es el tiempo y la altura es la velocidad. Como tenemos un tiempo de 10 segundos y una velocidad de 8.4, lo multiplicamos, reemplazamos los valores y nos da un área de 84 metros. En el caso del movimiento uniformemente acelerado, también volvemos aquí a la gráfica. Vamos aquí a la gráfica, velocidad versus tiempo. Vean aquí, velocidad versus tiempo. Tenemos que esto hace la forma de un triángulo, y la fórmula para hallar el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces tenemos un tiempo de 10 segundos y nos vamos aquí a la tabla y vemos qué valor nos dio cuando teníamos un tiempo de 10 segundos. Cuando teníamos un tiempo de 10 segundos obtuvimos una velocidad de 33.73 metros por segundo. Estos valores los reemplazamos en la fórmula y nos daría un área de 168.65 metros. Vamos al paso 6, aplicación. Tome las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en Excel, haciendo una comparación con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Use estas ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos de 25 y 35 segundos. Entonces, como aquí vemos que cada gráfica nos bota una ecuación, entonces para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos da esta ecuación. La primera es 8.4x más 0.4, y para el otro movimiento esta es la ecuación. Bueno, aquí empezamos a hallar la distancia. Y sería la distancia, X sería el tiempo, 8.4 es la velocidad. Entonces vemos que en este movimiento la velocidad nunca cambia, siempre va a ser 8.4 metros por segundo, y nos daría una distancia, aplicando la fórmula, de 294.4 metros. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación que nos da la gráfica es esta. Aquí reemplazamos los valores cuando el tiempo es de 25 y cuando el tiempo es de 35, y nos da esta distancia, 1845.48 metros y 1002.27 metros. ¿Sí? Una para el tiempo de 25 y el otro para el tiempo de 35. Lo mismo aquí cuando el tiempo es 25 y cuando el tiempo es 35. Entonces, ya aquí sí calcularíamos la velocidad, porque aquí la velocidad sí varía en el movimiento uniformemente acelerado, con la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
reemplazamos los valores, 8.4 que es la velocidad inicial más la aceleración que fue la que escogimos en el segundo ejercicio del simulador, que fue una aceleración de 2.5, aquí está, metros por segundo cuadrado, por el primer tiempo que serían 25, nos da una velocidad final de 70.9 metros por segundo. Acá reemplazamos el tiempo por 9.35 y nos da una velocidad final de 95.9 metros por segundo. Bueno, esta es la explicación de la tarea 1, cinemática en física. Muchas gracias.